Comenzar nuevo estudio, nuevo jueves, pero antes vamos a empezar con una oración. Le doy la bienvenida a Andrés. Salió, yo estaba saludándolo así. Así que vamos a empezar con una oración, así que le voy a pedir que incline su rostro para orar. Señor, te damos gracias, papá, primeramente por este día, Dios. Señor, gracias porque tú nos das la oportunidad, Jesús, de estudiar, papá, de estudiar de tu palabra, Dios. Señor, te pido que tú nos seas hablando en nuestra vida, papá, que tú seas hablando a través del que está dirigiendo este estudio, Dios. Señor, te pido que tú seas abriendo nuestros corazones, papá, que tú nos seas dando entendimiento, papá, y que tú nos seas hablando de nuestra vida grandemente, papá. Y que no nos vayamos igual como llegamos a este estudio, sino que cambiados por ti, Jesús. Señor, te doy gracias por los que han podido llegar, papá. Señor, te pido que tú seas apresurando los pasos de los que aún no se conectan. Y una bendición para los que no pudieron, papá. Tú conoces la razón por la que no pudieron estar. Señor, todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Llama a ti. ¿Sabes tiro? Si tengo la cámara aquí, pero los veo a ustedes. Ya, chiquillos. Hicieron la lección número 2, ¿verdad? ¿Qué les pareció? ¿Les hizo recordar esa antigua historia? A mí me gusta esa historia como cortitas de lo que hacía Jesús por medio de aquella gente. Son súper breves, pero tienen una lección y un mensaje tan potente. Ya, vamos a hacer un cambio en la forma dinámica. Ya, yo no voy a estar proyectando porque la idea es que podamos conversar las preguntas, así que lo que les pido es que puedan tener su estudio a mano, ya, con las respuestas ya y haciéndolo más didáctico, ¿ya? Y vamos a hacer algo diferente en una aplicación, ¿ya? Bueno, tengan a mano ya el versículo, Mateo 8 del 5 al 13. 8 del 5 al 13, donde vamos a ver la historia. Le voy a pedir lectura a hermano Toro, por la pena que tiene. Ya. Espera, voy a buscar el versículo. Ya, Mateo 8 del 5 al 13. Ya. Dice así, en versión NTV. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama y paralizado con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo a cada uno, y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, de oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas a quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y el 13. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelva a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Es muy linda la historia. Ahí vamos a ir desglosando un poco. ¿Ya? Dentro, bueno, la lección 1, ya como mencionaba el Toro, ¿dónde se encontraba en la ciudad? Principalmente en Capernaum. Ya eso lo tenemos claro. Ya sale el versículo 5. Ahora vamos a hacer algo didáctico, que si se dan cuenta, que dice que pintemos en azul Galilea, Mar Muerto, Río Jordán. Entonces vamos a hacerlo más entretenido. Le voy a pedir que desactiven sus micrófonos. Yo voy a proyectar el mapa y me van a dar la indicación uno por uno, los voy a designar.
y me digan en qué parte y lo destaco ya para hacerlo más entretenido. Ok, ahí ve la imagen, ¿cierto? Súper bien. Vamos a verlo en orden que tengo en pantalla. Así que la Denis. Ya, el mar de Galilea. Indícame dónde lo pillaste. Ahí arriba. Dime, ¿en qué parte? Ya está, aquí estoy en Galilea. Sí, ¿Qué arriba. parte? ¿Dónde parte está el mar? Ay, no. ¿Dónde lo pillaste? No, es que pensé que era eso. No, el mar de Galilea. ¿Ya? No, Ya, no, Oye, entonces no sé. ya encerré en círculo Galilea. Galilea. Loco, esa es la provincia, ya, vamos. El mar, ¿ya quién Pero responde el debe mar? estar al lado. Esa que Entonces, está ahí, lectora, dice Capernaum, Magdala, ¿Aquí? dice. Esa ahí, En esa manchita, sí, École. en ese polígono. Ya, Ay, sí, no tenía. estamos haciendo tic. Muy bien. Mar Muerto. Dani Toro. Al sur. mira, baja ahí Dime dónde en está? qué región me Baja más. ubico. Samaria. en Judea. Más Ya. abajo, más abajo. Ya ahí hacia la derecha. Acá. Ahí, toda esa franjita. Es el Mar Muerto. Nice. F. Voy a colocar un F porque está muerto. Ya. ¿Qué más? Dani. El río Jordán. Indícame en qué región me ubico primero. Vamos, Dani, te tengo fe. Dani Becerra. Estaba muteado. Un segundo. Eh, Tiro Río pelota, Jordán. tío. Sí, calmado. No veo. Pasa Motivo. por ¿Por dónde? Indícame. ahí, pero hermano, pasa por. ¿Por ahí en dónde? Este no se parece a mi papá. Ya, pero dime en qué región. Galilea, Samaria, Judea. O alguien que le ayude, Mónica. Ayudemos al estimado. Es todo, pues, entre el mar de Galilea y el mar Muerto. ¿Refieres a todo esto? No, pues más, ahí que hay una línea, pues, Mati. Ahí. Sí, para Ahí emoción. no, pues más la de. Uy, que no sé Vamos. cuál es derecha izquierda. Ya. Mira, Derecha hacia el es lado, esto. Donde está Perea es derecha. Mar Ya. Mediterráneo izquierda. entre todo eso, pues esa línea que está ahí, pues Mati, la línea, todos vemos la línea. ¿Esa? No, No, la del medio, la del medio. no, la del medio, la que une los dos mares. Pues, Esa que es más oscura. esa. Ya, esa. Muy bien. Ya, ¿quién más está? A ver, Brian. ¿Tanto tiempo, Brian? ¿Cómo has estado? Buena. Ahí estamos. Buena, Bien, ¿y Choro. tú? Muy bien aquí, dándole. Dime en dónde Me está parece. Galilea. Indícame. Aquí tengo el cursor. Ya sube. Ya. Sube. Ahí. Donde Ya. dice Galilea. Ya. Buenardo. Feliz idea, que todos participen. La Catita. Cataquilamán. ¿Cómo estás, Cata? Bien, ¿y tú? Bien, me alegro mucho. Ya. ¿Y qué otras provincias faltan por pintar? Buena, pelado. ¿Samaria? Sí, ya. ¿Dónde está? Aquí tengo el cursor. ¿Abajo de Aquí. dónde? ¿Aquí? Abajo, más abajo. ¿Aquí? Ahí. Ya, bien. Samaria. ¿Qué otro más falta? Aprovechemos. Andrés, ¿cuál otra región falta? Perdón, ¿qué otra provincia falta por destacar? Cafarnaum, ¿Dónde está? está hacia el norte. Ahí. Ya, no, eso es parte de Galilea. Ah, ya, vale. Ya, Ah, tenemos provincia, Galilea. tengo razón. La provincia de Samaria. Judea. Ya, buenardo, pelado. Bien, ya. Espero que así todos lo tengan destacado en su en el No sé mapa. si ya estoy bien, pero A el ver. río Jordán yo marqué toda la línea de todo lo que unía el Mar Muerto con el Mar de Galilea. Igual, ¿Desde Toda la dónde? línea, desde ahí hasta abajo, marqué todo eso. Ah, ya, vamos a arreglarlo para que los chiquillos después puedan recordar, ya que cabe Lo vi en destacar. el mapa de mi Biblia, por si acaso. Buenardo. ¿Qué versión? Ya. No hay que un mapa, así que da lo Ya, mismo, la- entonces destaquemos. Aquí está el mar de Galilea, obviamente porque está cerca de la provincia de Galilea.
¿ya? El Mar Muerto, donde está la F, toda esa parte grande. Y lo que une el Mar Muerto con el río Galilea es el río Jordán. La palabra río. Ya hay las provincias donde está. Galilea, Samaria, Judea. Ya, súper, bien didáctico, simple. Sigamos con las cámaras abiertas y vamos a ver la pregunta número 2 que dice, se encuentra principalmente con un centurión, ¿cierto? Ya, se enfrenta a Jesús. Convérsame, Benja, cómo según la lectura que dio Toro, a tu impresión, la reacción o la actitud, mejor dicho, del centurión ante Jesús. ¿Cómo lo describes tú? Hola, bueno, lo clasifiqué de dos maneras. La primera ¿Ya? fue como de una forma de humildad, primero que todo, y después de súplica. Súplica. ¿Alguien puso algo diferente? ¿O algo como para complementar la idea del Benja? ¿Pueden hablar, chiquillos? ¿Chiquillas? Humillado. Humillado, ya es otra diferente. Con ruego le puse yo. Con ruego, ya. Yo le puse principalmente con preocupación, en el sentido de aquí con la necesidad de querer ayudar, en este caso al siervo que presentaba. ¿Sí? Súper. Y había algo que investigar, el rol de centurión, ya que no está hablado hoy en día. ¿Alguien encontró una definición? Yo había Un encontrado oficial, que cumple como un rol de oficial, ¿ya? que tiene a cargo 80 personas. 80 personas, exacto. Todos tienen lo mismo, ¿cierto? O sea, Tiene un cargo mando, una centuria de ¿ya? A ver, cuéntame ese ya esto agregado. era de 80 personas y después creo que pasó a ser de 100 personas. Ya, ahí va variando según los cargos, sí. Entonces, las 5. Hay algo que también es como más que nada, este estudio te pone en lugar de la posición que se encontraba el centurión. Tenía un rango militar bastante alto, era importante a través de sus pares, ¿ya? Y que eso, guardemos ese concepto para hablarlo más adelante, que es clave en todo lo que es esta lección. ¿Ya? Y para ustedes, la autoridad máxima de este centurión, ¿quién era? ¿Qué pillaron ustedes? Porque es máxima autoridad militar. ¿Qué veían? ¿Qué pusieron? Yo encontré que estaban los altos oficiales de la legión. Era como delegado del emperador. ¿Ya? Estaban ¿Sí? antes del centurión. Legal. Don TikToker especialista en geografía, ¿qué puso usted? Yo le puse el cargo que estaba superior al centurión, se llama tribuno. Tribuno, ya. Sí. ¿Alguien puso otra cosa distinta antes de poder intervenir? Yo puse cónsul. Cónsulo. ¿Mm? Sí. Sí coincide, ciertamente son autoridades más que el centurión, pero me daba cuenta que se seguía subdividiendo, cada autoridad se enfocaba a un área y correspondientemente a eso cumplía un rol en base al ejército. No era como antiguamente ahora, que es como el general, el máximo general que tenemos aquí a nivel militar y que se desenvuelve. Aquí cada uno cumplió un rol importante. Era uno que era más como de guerra, otro más que de forma, entre comillas, más administrativo, pero seguían con su rol, su cargo militar. ¿Ya? Eso es como para ponerlo en contexto. ¿Ya? Sabemos que la máxima autoridad, por ejemplo, era el César o el emperador de turno que estaba en ese entonces. ¿Ya? Aunque no era guerrero militar, pero estaban bajo la tutela de él. Bueno. Lo curioso que en este estudio, que la necesidad de este centurión era el querer salvar a un siervo, la pregunta 6. ¿Ya? Es bien curioso porque rara vez se siente como un aprecio a un sirviente o a alguien que tiene como a nivel social un trabajo que es como muy inferior. Sabemos que estaba inválido, prácticamente la persona no siente sus piernas, o sea, está siempre sentado, pero a tal punto la paraplegia, que no sientes, no mueves, y si nos ponemos en caso, la Mónica y la Denise pueden entender lo que a veces la paraplegia puede afectar hasta incluso las necesidades para hacer sus necesidades. Algunos no sienten
cuando quieren ir a hacer del 2, cuando quieren hacer del 1, a veces dependiendo mucho del nivel que está afectado, pero a esos extremos puede llegar a afectar una paraplegia. Ya en otras palabras, igual una dependencia bastante alta hacia otra persona. ¿Ya? Y si nos ponemos en caso de un siervo, digamos, o a los tiempos de hoy, es como la escasez o las redes que puede tener son bien escasas, bien pocas. ¿Ya? Bueno, la pregunta 8 menciona que en los tiempos de Jesús romanos dominaban de manera militar a Israel, el pueblo judío no podía aceptar tal dominación gentil, por lo cual adiaban a estos invasores. Pero este encuentro con Jesús, el militar romano, se encuentra en otro ámbito que el político, está enfocado en un ambiente espiritual. ¿Qué le pide? Conversemos. ¿Qué le pide el centurión a Jesús? ¿Quién no ha hablado? Veamos, para que no importe. Brian, ¿qué en la historia? Sigue playando. ¿Qué es lo que le pide el centurión a Jesús? O sea, ponte en contexto. Alto cargo militar, tiene cierta necesidad y se acerca a Jesús. ¿Qué es lo que le pido? ¿Qué es lo que es la situación? Ponlo en contexto un poco, pese a lo que ya hemos leído. O sea, le pide ayuda para sanar al siervo. Uh-huh. ¿Y eso qué más? Ya. Suena chistoso que es súper cortito y breve. Ya, más adelante dice la 9 que, que vaya y irá y le salvaré. Le dice, Jesús le asegura. Pero pongámonos un poco en contexto, ¿ya? A lo que da un poco la lección, te da a entender que el Imperio Romano, y el Imperio Romano en ese entonces era una potencia militar bastante grande en esos tiempos en Europa, por lo cual dependían de ellos mismos. Y el extranjero era devastado, o era dominado, o era matado, o era muerto. Pero si se dan cuenta, ignoró un poco su situación política y militar por ayudar a este siervo, ya acercándose en este caso a Jesús. El centurión reconoce en Jesús a alguien superior porque le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Si se dan cuenta, lo que les mencioné anteriormente, no es normal en un romano que diga eso a alguien extranjero que es Jesús, ¿cierto? Ese concepto que él menciona en la Biblia, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué le entendieron ustedes? ¿Cómo lo interpretaron ustedes? Me gustaría que hable Mónica y el resto de los chiquillos. Espero que empiece Mónica. Ya, yo le puse que la mayoría de los judíos creían que un hogar gentil no era digno de ellos, ya que el centurión suponía que un gran rabino como era Jesús, como él seguramente había escuchado que era Jesús, iba a considerar que ese hogar no era digno para alguien como Jesús. Entonces, como el centurión tenía conocimiento de la cultura de los judíos, probablemente él se iba a sentir indigno, viendo igual el rechazo que tenían los judíos hacia los gentiles. Pero probablemente él estaba equivocado y pudo conocer de eso en el momento en que Jesús pudo hablar con él. Ya. ¿Me gustaría escuchar al Benja? ¿Qué piensas de ese concepto? No soy digno de que entres bajo mi techo. Lo que le dijo el centurión a Jesús. Lo mismo que la Moni por 2. Y claro, porque el centurión como que tomó una actitud de humillación ante Jesús, reconociendo su poder. ¿Ya? ¿Está bien? No, sí. Uno sabe cómo definirlo. ¿Qué más? La Cata, ¿qué piensas de ese concepto? ¿O de por qué el centurión quiso decir eso? No eres digno de que entres o de que estés bajo mi techo. Te lo digo así para fraseo. Yo le puse que era como que sabía quién era Jesús, conocía como su poder soberano y como que también sabía la diferencia que había entre ellos, que no era un humano normal, un ser humano común y corriente.
¿Está bien, pues? Sí, sí. Si se dan cuenta, la idea general es la misma. Entonces pongámonos en situación. ¿Por qué el centurión va primero a Jesús? Porque ya Jesús tenía una dicha fama en ese entonces de todo lo que él había hecho. ¿Ya? Todos los milagros que hacía al momento de entregar las buenas nuevas al hablar del reino. Por lo tanto, como dice Mónica, hay un reconocimiento de lo que es capaz de hacer Jesús, que es capaz de hacer algo sobrenatural, que es capaz de cumplir lo imposible, de romper la lógica. ¿Ya? Reconoce que él viene parte de Dios, dejando todo su orgullo humano o todo su orgullo sociopolítico militar, dejando incluso que es un gentil, para pedirle ayuda a que sana el siervo, porque él cree que sana al siervo. Si se dan cuenta, a ver, voy a ir un poco abajito. Más adelante voy a convidar a una reflexión, ¿ya? Pero eso va principalmente. O sea, hay un reconocimiento claro de lo que es capaz de ser Jesús, ¿ya? Y supongo, me pongo en el caso, que es el mismo del que nosotros tenemos por él. Por algo nosotros seguimos los caminos del Señor. Dar para reflexionar de manera más personal. ¿Ya? La 11, luego de reconocer su indignidad, el centurión reconoce el poder y la autoridad de Jesús. ¿Ya? La 11. Di la palabra y mi criado sanará. ¿Se dan cuenta que llega a ser sorprendente porque el centurión dice que con tan solo que digas que va a ser sano, él ya tenía la convicción clara de que se iba a sanar? O sea, era una fe más ciega de lo que yo tengo mal a la vista. Entonces, Dani, ¿cómo reaccionó Jesús ante esa determinación del centurión? Que decirle, yo sé que con que lo digas, yo sé que va a sanar. Se maravilló y destacó la fe del compite del centurión. El centurión. Ahí lo complementa justo con la 13, que dice, no ha visto a alguien en Israel que haya tenido tanta fe. O sea, esta historia del centurión es un concepto de que es lo clásico que mencionamos, el cliché de la fe ciega. No es un cliché, esto es una realidad, esto es lo que respalda la fe ciega. Que sin la necesidad de ver, de creer o sentir, no, lo cree, si la necesidad de ver o de sentir algo, sabe que va a ocurrir con una tal determinación que no requiere pruebas de ello. Por eso Jesús se sorprendió. Que alguien externo, que alguien que es romano, que tiene una autoridad sociopolítica, militar, de alto cargo, se acerca a alguien que no es romano, que es un extranjero, y que cree que él es capaz de sanar la gente. Es un asombro. O sea, a tal grado era la fe del centurión en Jesús que dejó de lado todo lo que él era como persona en la sociedad para acercarse a él, para pedirle en este caso que resolviera la necesidad de sanar a su siervo. ¿Ya? Bueno, en la 14 Jesús menciona, ni siquiera en Israel he visto a alguien que tenga tanta fe, se lo dice a las personas con quienes lo acompañan. Ya recordemos que Jesús en todo su ministerio estuvo con los discípulos, y no solamente ellos, también gente que lo seguía para escuchar la historia, las reflexiones, las intervenciones, los milagros de él. ¿Ya? No solo alabó la fe de este gentil, sino que aseguró que muchos otros gentiles también estarán en el reino de Dios. ¿Ya? Eso es la... No sé, ya tengo aquí. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Queda entender esto? Aquí es algo clave que Jesús rompe un poco el esquema, o abre en este caso, que la palabra de Dios o el acercarse a él va más allá de ser solamente el pueblo de Israel. Sabemos que antiguamente era el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Para el momento que vino Jesús, eso ya traspasa más allá de lo que era la letra de la antigua cultura, sino de que a esta acción del centurión, Jesús la dice que cualquier gente de afuera puede venir a mí, puede acercarse a mí,
Por eso, muchos del oriente, muchos del occidente se van a venir a sentar con aquellas personas que fueron parte de la voluntad de Dios antiguamente y tienen entrada al reino de los cielos. ¿Qué significa? Que ahí ya está tratando Jesús de cortar esa religiosidad que tienes que ser exclusivamente del pueblo de Israel para poder entrar al reino de los cielos, ser parte, en este caso estar con Dios cuando uno ya no esté, sino que ya va mucho más allá. No es necesario tu identidad, sino el tú querer acercarte a Jesús, vas a tener un acceso al reino de los cielos. ¿Ya? Es una parte. Para los judíos fue una frase chocante, ya que para ellos los gentiles no pueden entrar al reino de Dios. Según su creencia, tal reino era prometido solo por ellos, porque claro, la tierra prometida de Moisés era para el pueblo de Dios, que se había liberado de Egipto. Entonces, y aquí conversemos. Le voy a preguntar a la Cata, al Pelao y al Benja. ¿Cómo se entra a este reino, al reino de los cielos? Explíquemelo con sus palabras. O cómo, Ahora, hagámoslo práctico. ¿Cómo le explicarías a otra persona cómo puedes entrar al reino de los cielos? o sea, principalmente creyendo en el sacrificio de Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador, pero como que entregarle nuestra vida, vivir para Él y como hacer suyo, o sea, hacer nuestro lo que es. ¿Ya? Que puede ser. Muy bien. Pelao. ¿Cómo le explicarías a otra persona que pueda entrar al reino de los cielos? Bueno, yo creo que el tema central de la Biblia es la redención del hombre en Cristo. Y yo creo que eso prácticamente te está dando como una vista de cómo aceptar el reino de Dios, porque yo creo que es como aceptar la salvación por gracia. Pero para aceptarlo yo creo que uno tiene que, no me acuerdo cuando estudiamos las promesas, ¿te acordáis que la salvación era una promesa condicional? Porque implicaba que uno tenía que aceptar el regalo de Dios, pero teníamos que decir con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creer de que Él es el Mesías. Y yo creo que eso también implica un paso importante, que es reconocer primero nuestro pecado, que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Dios. Yo creo que entendiéndolo de corazón, lo demás viene por añadidura. Me alegro. Benja. Bueno, si me tocara el caso de decirle a una persona cómo se consigue la salvación, primeramente sería explicándole cómo fue el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Después le explicaría que, claro, que una vez que uno acepta a Jesús en su corazón, deja atrás la vida del mundo, por así decirlo, y empieza a vivir para Dios, haciendo su voluntad. Y eso podría decirle. Algo muy importante. La verdad es que muchas veces he visto personas que tal vez aceptan a Cristo en su corazón, pero su fe con el tiempo se va desvaneciendo. Por lo tanto, un punto importante es tener fe en Cristo. Eso. Muy bien. Si se dan cuenta, te lo resumo en nuestra palabra. Jesús, por medio de Jesús, podemos entrar al reino de los cielos. Porque sabemos que estamos en una condición pecaminosa. La única forma de poder redimir esos pecados es primero el reconocimiento de ellos, lo tenemos clarísimo, sabiendo que somos dependientes de Dios para poder tener una vida santa. Y para poder seguir la voluntad de Dios tenemos que creer en lo que hizo Jesús en la cruz, de que murió por nuestros pecados y que resucitó a través de los muertos. Esa es la base para poder entrar en los cielos. Sumado a esto, todo lo que es añadido, el seguir la voluntad de Dios, seguir la voluntad de Jesús por medio de la enseñanza que Él genera y cómo esto ha obrado a través de la historia. Digamos, esta historia general, pero esto veámoslo también en la historia tuya personal. Que ¿cómo estamos en esto? Si estamos queriendo realmente el deseo de entrar al reino de los cielos y ser parte de Dios o no. O cómo lo estamos haciendo a través del tiempo. Quizás ya todos dimos el paso de fe en aceptar a Cristo, reconocer nuestra condición, tener toda esa teoría.
pero de ahí en adelante, ¿cómo ha estado? Eso también da un poco para reflexionar. ¿Por qué? Porque aquí menciona un poco, aparte de los gentiles, los que, en la 17, aparte de incluir a los gentiles en esta fe del reino de Dios, ¿qué se le sucederá a los hijos del reino? En el versículo 12 menciona que pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto, rechinar de dientes. ¿Ya? En otra palabra, de aquellos que no están de acuerdo, estarán afuera. ¿Ya? No están de acuerdo. ¿Y por qué quedarán afuera? La 18, por no tener fe. ¿Ya? Terminamos con el relato diciendo que Jesús dice: ve como creíste, te sea hecho. ¿Ya? O sea, Jesús ya, con solo decir, anda, vuelvan de tu siervo porque ya está sano, en ese momento sabemos que concluyó la historia. ¿Ya? ¿Qué es lo que centramos en este? El centurión es como la clave en la lección del día de hoy para ponernos que nosotros somos el centurión. Si se dan cuenta, en esta vida tenemos que tener algo a nivel social para poder ser alguien en la vida. ¿Ya? Un título, una carrera, plata. Necesitas ser parte de algo, y si se dan cuenta, el hombre te crece, ¿en qué sentido? De querer tener más poder, en querer estar en puestos más altos. Yo sé que a nivel de salud igual los que trabajamos, bueno, yo comencé la MUNI y veo que puros cargos altos, mientras más alto, más plata, más poder, etcétera. Me imagino igual lo que es a nivel de el Benja, por ejemplo, que está postulando a la PDI. Hay cargos, hay poder, hay autoridades, y se dan cuenta cada vez es más egoísta en los que están más arriba. El André igual a veces lo ha mencionado, los administradores, los cargos más altos. Si se dan cuenta, nosotros siempre somos como ese centurión, que estamos dentro de inmerso en una sociedad con un rol que corresponde. Pero al centurión no le importó la posición que se encontró, sino que fue de forma humillada y reconociendo lo que es capaz Jesús para que él intervenga en su vida. ¿Qué quiere decir? Que ni por todo el poder político que el centurión tenía, creyó en Jesús. ¿Qué caso nos para nosotros? No importa la carrera que estudiemos, no importa si tenemos un cargo en la iglesia, un cargo nacional, o un cargo en la directiva, o un cargo en la pega alto, no importa. Siempre al momento de acercarnos a Jesús, sea con la misma actitud que tuvo el centurión. Dejar todo lo que tenemos de lado e ir con humildad, humillación y con esa fe ciega a lo que Jesús es capaz de hacer. Porque muchas veces nos centramos un poco en, ¿cómo te lo digo? En que es una fe media ciega, una fe con un ojo abierto, esperar que pase algo al tiro, sin esa necesidad de que el Señor lo va a obrar a su tiempo, a su manera. Yo confío. Así que recordemos eso. Somos gente en este mundo que por cultura tenemos que ser alguien para poder sobrevivir, sí, pero nunca olvidemos que somos hijos de Dios, ¿ya? La Moni es enfermera, sí, pero es una hija del Señor. Antes que enfermera, es una hija de Dios. El Brian va a ser médico, pero antes de médico es hijo de Dios primero, ¿ya? Antes de cualquier cosa que tengamos. Por ejemplo, ustedes saben que mi propósito es casarme con la Carlita, formar una familia, pero antes de ser esposo o padre, yo antes soy hijo de Dios. Recuerden que eso es nuestro primer título, es nuestro primer rango, hijos de Dios. ¿Ya? Yo sé que hay harta demanda, hay harta cosa, pero nunca recordemos que nuestra raíz es Jesús. Porque recuerden que cuando aceptamos su camino, empezamos de cero. Por lo tanto, es la nueva base de nuestra vida. Así que, si el Señor nos bendice con hartas cosas, materiales, cargos, trabajo, amén, gloria al Señor, pero nunca olvidar de que dependemos de Jesús y que tenemos que acercarnos a Él como lo hizo el centurión, y con una fe ciega, ¿ya?
Así que esa es la lección, chiquillos. Quedémonos con esa reflexión. Veamos cómo nuestra fe, en la aplicación, cómo anda nuestra fe de manera personal. Y también te termina con la pregunta, y hay un versículo que me encanta, que cuando lo leí, lo dije de memoria. ¿Cómo crece nuestra fe? Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ya? ¿La fe se desarrolla? Yo digo que sí. Porque a través de la palabra de Dios podemos ver cómo Dios ha obrado a lo largo de la historia y cómo obra en tu vida, en mi vida. ¿Ya? Así que me alegro que todos estén bien, que yo sé que algunos están cansados, el Señor nos ha bendecido de una u otra forma, y a los que están esperando algo, el Señor nos va a bendecir. Por ejemplo, yo sé que la Dani sigue buscando trabajo, pero yo sé que el Señor tiene algo para la Dani. Y yo sé que ella sigue esperando paciente y se lo ha entregado al Señor. Yo sé que va a obrar en la Dani, yo sé que va a obrar en la Deni los estudios, en el Brian también, en los que Benja en las postulaciones, en la Cata, en todos los que estamos acá, y los que no han podido estar. El Señor ya tiene algo preparado. Solamente sigan con esa fe ciega, ¿ya? Porque muchas veces la presión nos nubla tanto, se los digo por experiencia, que nos olvidamos de esa fe ciega y esperamos una fe que quiere ver milagros, ver cosas que lluevan, etcétera, etcétera. Así que el Señor les bendiga mucho, chiquillos. Pasen un bonito 18 en familia. Somos chilenos, amén, pero somos hijos de Dios. Así que es como un recordatorio, ¿ya? Pero recordemos de dónde somos y quién nos sacó de lo más profundo. Jesús. Así que esa es la lección del día de hoy, Dani. Gracias, Mati. Y ya para ir finalizando ya, me pidieron que diera unos avisos. Como muchos saben, este sábado es 18. Y uno que hace el 18 se come. Comer. O sea, la rama, no, ya no. Lo probable es que Jugar taca-taca. la mayoría de los juveniles estén con sus familias, compartan con su familia, por lo cual el culto de jóvenes se va a cancelar. Pero tienen que estar atentos a las redes sociales, porque recuerden que estamos con alianzas. Al menos mi alianza tiene que estar atenta, las demás da lo mismo. Mi alianza tiene que estar atenta. Bien, Dani, bien. Vamos, Porque- amarillo. Vamos, chiquillos. Guante blanco. Vamos. Porque se vienen actividades en las redes sociales, así que tienen que estar atentos. Mi alianza, la alianza de la Connie. Y las de demás nomás, Carla, la ¿no? tuya y las demás. La tuya y las demás. Esa alianza La la tenemos, amarilla. que tengo que hacer mi cosa, Viva los mi talento pajaritos. oculto. Así que ya yo, no sé si el domingo va a haber culto. ¿Qué saben los chilas? ¿No? Ya, entonces, El 26 volvemos con cultos presenciales. Entonces, el domingo igual chipe libre. Ya. Igual, así que pásenla bien, chiquillos. Tengan un muy bonito 18. Nos vemos entonces Nos vemos. el otro Muchas jueves. bendiciones. Hagan su tarea. Recuerden hacer la tarea siempre. Para Estamos llegar a esperando sus resolver las payas, dudas. dice la Dani. Recuerden las payas, es hasta hoy, mañana, ¿cierto? Hasta mañana. Hasta las mañana, 12, a si las no 12. sabe. 00. Hasta las 00. No, hasta las 23. No tan 59. tarde porque si no, no lo vamos a poder subir. No, hasta las 2, hasta la mañana, hasta las 11. La idea es subirla con la semana. Recuerden igual, aprovecho de ayudar al Dani. La subsiguiente se vienen los talentos ocultos, hagan algo chistoso, Sí. por favor. Igual Me pueden cuesta porque- empezar a enviar ya talentos ocultos. Pero Oye, pero los tiene que, saludos. tiene que ser referencia bíblica, porque eso me... ¿Cómo? ¿Tiene que ser como una referencia bíblica el talento oculto? ¿O relacionado al mes de la Biblia, decía, o no? Sí, así que Idealmente, tú- pero que sea algo Ay, cristiano. Pues, Ah, no vaya a mandar, no sé. lanzar cuchillo, no un puedo reggaetón. lanzar cuchillo. Daddy Yankee, no sé. Solo muerte con Está el cuchillos. piso. Llego No puedo, hasta abajo no puedo bailando. tirarte un freestyle ahí, una batalla con Pero que fuego. baile una de Marco Witt, po. Por eso. Así que eso, No puedo jugar chiquillos. Minecraft. que Ah, ya. Para ir finalizando, te hacía una Biblia así con cuadraditos. Así que para ir finalizando, le voy a pedir a mi amiga Cata. Está por ahí Cata, no le voy a pedir a la Moni porque después me pega. Sí, sí, Así que le voy a pedir a mi amiga Cata. Cata, ¿está ahí o no? Está comiendo la Moni. Estoy. ¿Me escucho, no? Que nos pueda despedir con una oración. Por favor, amiga.
¿Me escucho, sí? Sí, Sí. fuerte y claro. Ahí está. Ya. Qué bien, ya. Vamos, Padre, vamos a tu presencia para agradecerte por este estudio, Señor, que tú nos has, el que nos has dado a través del Mati. Damos gracias por cada una de las personas que pudieron estar aquí, Señor, y también por los que no pudieron estar. Te pido que tú les bendigas y seas con ellos. Que esta lección quede en nuestros corazones, Señor, que no tan solo sea algo que quede en nuestra mente, sino que lo vivamos, Señor, que tengamos esta humillación cuando vamos delante de ti, que tengamos esta fiesta ciega, como decíamos, Señor. Te pido que tú seas con nosotros y que tú nos ayudes a confiar en tu palabra, en tus promesas, Señor, en los planes que tienes para nosotros. Damos gracias también por todos los estudios que podemos realizar, porque aprendemos más de ti y porque conocemos tu voluntad, Señor. Te pido que seas con nosotros en esta semana, en nuestro descanso también y celebración. Te pido, Señor, que seas con cada una de las familias de los chicos, Señor, y que bendigas en esta semana. Dejo todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya, chiquillos, están Buen despedidos. fin de chiquillos, recuerden. Chao. Adiós. Si van a tomar, no manejen, por favor. No involucren agua, a tomar terceros. agua. Bien. Tomen Tomar agua. Cuidado con los Adiós. terremotos. Chao, cabros, que estén bien. Terremoto vegano, Chao, Mónica, chiquillos. Amarillo. Lorenzo. También. Adiós. Adiós. Viva lo Guau, amarillo. hasta la otra semana. Chao. Hasta la otra Bye. semana, gente. Si Dios quiere.